tarde ni noche, pero bueno, aquí estamos, gracias al Señor. Y qué lindo que es la canción esa que hemos escuchado, estar en su presencia y adorar al Señor, ¿no? Creo que es lo más hermoso que nos toca como seres humanos y que tenemos ese privilegio, ¿no? Ese privilegio tan grande de entrar hasta el lugar santísimo y adorar al Señor. Es algo maravilloso. Y que uno puede disfrutar esa comunión, esa intimidad con el Señor. Justo cantamos mientras Juan Carlos leía este pasaje, estos 4 versículos que leyó del Salmo, ¿no? Es un coro que tenemos en los cancioneros. Aquellos que tenemos canas encima se deben de acordar de ese coro que cantamos, que lo tenemos en los cancioneros: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará en continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo dirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Un lindo coro que lo entonamos y nos deleitamos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo. Vamos a ir con los Salmos. Y el Señor ha puesto en mi corazón esto, y es un salmo tan conocido que muchas veces capaz que lo sabemos un poco de memoria, los primeros versículos del Salmo 103. Es un salmo precioso. En sí, todo ese salmo es hermoso. Pero vamos a meditar en los primeros 5 versículos. Y es un salmo que tal vez, como dije antes, lo conocemos, lo sabemos, pero siempre hay algunas perlitas guardadas que deja el Señor ahí. Y bueno, quiero compartir con ustedes, y quiera Dios que el Señor nos ayude, nos dé luz para que cada uno podamos entender y encontrar esas perlitas que están guardadas en la palabra de Dios. Aquí David expresa algo, y es algo que me impactó. Primero, está hablando en un tiempo presente, que es algo que también hay que tener en cuenta. Y dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y me detuve en el primer pasaje, el primer versículo: bendice alma mía a Jehová. Y acá David es un hombre que no está enseñando, no está diciendo, es como que estuviera solo. Y David se está hablando a sí mismo, y como que se reprocha también él, y como que se llama la atención él mismo. Y dice así en tiempo presente: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y ahí es como que él reconoce, primeramente, alaba al Señor y reconoce y valora la santidad del Señor, porque dice: y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es como que está hablando él mismo, él se dice: a ver, es como que cada uno de nosotros nos miramos a nosotros, a ver, y yo me pongo: a ver, Omar, bendice a Jehová, bendice al Señor, porque Él es precioso, porque Él es único. Y creo que ese es el sentir de David cuando hablaba. Estaba solo y se estaba hablando a él mismo. Y se estaba hablando a lo más profundo de su ser, y se estaba aconsejando él mismo, y está trabajando con su propio ser. También está reconociendo y valorando la santidad del Señor,
Por eso que dice, todo mi ser su santo nombre, que bendiga todo su ser, todo mi ser su santo nombre. Y estaba valorando la santidad del Señor que lo impulsaba a adorar. Él se daba cuenta quién era el Señor. Pero también se está llamando la atención a él mismo, que no debe de olvidar de las muchas bendiciones del Señor. Y tenemos que tener en cuenta, hermanos, que estas 5 bendiciones que vamos a ver tienen un orden que dice no olvidar. Y cuando dice no olvidar, dice que no, y él se auto hablaba a su alma, a su ser, a su interior, y se disciplinaba y decir, no te tenés que olvidar de qué. A ver, Omar, ¿qué es lo que te estás olvidando? No tenés que olvidarte de algo tan importante. Y, lo primero que no tenemos que olvidar es que Él perdona. Y dice, el que perdona todas tus iniquidades, o sea, todos tus pecados. No dice que va a perdonar lo más grave, lo más débil. No, dice todo. Él va a perdona todo. Y yo creo que David experimentó todo esto y se daba cuenta y se autoanalizaba y era como que se sinceraba con él mismo delante de la presencia del Señor y se decía, no te olvides que Él perdona. Él perdona todas tus iniquidades. Y cuando pensaba en nuestros pecados, pensaba en la limpieza, porque el pecado es sucio, te ensucia. Y cuando Él dice perdona es porque te limpia de todos nuestros pecados. Y yo me acordaba de ese pasaje tan lindo que está en San Juan capítulo 13, que cuando el Señor le lava los pies a sus discípulos, ¿se acuerdan? Y ahí estaba el Señor lavando los pies a los discípulos. Pero ocurre algo muy, muy particular. Le toca a Pedro. Y Pedro reacciona y dice, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor le contesta algo tremendo que creo que si lo analizamos nos impacta a cada uno. Le dice, Pedro, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. No, acá es como que no está hablando si bien acá todos somos hijos de Dios, todos somos, nos hemos convertido a Jesucristo, pero acá es como que el Señor, en este pasaje, el Señor le dice, Pedro, si yo no te lavo los pies, si no te limpias, no tendrás parte conmigo. ¿Y qué quería decirle eso? Pedro, si yo no te lavare, no te limpio, no podés seguirme, no podés ser mi siervo. ¿Se dan cuenta la importancia? Y se dan cuenta la importancia de la limpieza de todos los días. Y acá el Señor le estaba mostrando de que el movimiento, el caminar por este mundo se ensuciaba los pies y había que limpiarse. Hoy no caminamos. Si bien tenemos hojota o tenemos sandalias o lo que sea, en ese tiempo ellos caminaban y en camino de tierra, en polvo, y bueno, el Señor le enseñaba de la manera que ellos tenían que aprender de esa forma. Pero hoy, ¿cómo lo podemos aplicar? Limpieza de nuestro corazón. Y si el Señor no nos limpia, o nosotros no vamos a la presencia del Señor, decirle, Señor, necesito que limpies mi corazón, que limpies mi cuerpo, que limpie mi mente, que limpie mis ojos, que limpie mi boca. Necesitamos limpieza para servirle, para tener parte con el Señor. Es lo que el Señor le enseñó a Pedro. Entonces Pedro le dijo, no, entonces lavame las manos, la cara, bañame. No, Pedro, no es eso. No entendés todavía. Es necesario lavarte los pies, porque el caminar por este mundo se te ensucia. Y nos pasa a nosotros, hermanos. ¿Por qué?
porque somos frágiles, porque somos débiles, porque pecamos. Si bien tenemos a Jesucristo en el corazón, pero también cometemos errores. No somos perfectos. No somos perfectos. Y Pablo lo expresaba en Romanos. Lo expresaba de una manera especial y hablaba, decía, me enfrento con dos leyes, la ley de la carne y la ley del espíritu. Y Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no debo hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. Y de alguna manera expresa lo que somos, hermanos, débiles, frágiles, y que caemos. Y como dice la Escritura, el que se cree estar fuerte, mire que no caiga. Esto es una realidad y debemos de aprender y debemos de sincerarnos y darnos cuenta de nuestra debilidad. Ahora, el Señor nos perdona. Y lo que decía ahí en ese pasaje cuando le lavaba los pies a su discípulo, al último le dice, así como yo, siendo Señor y Maestro, he hecho esto, le he dejado ejemplo, háganlo ustedes también unos con otros. Esto habla de que nuestra comunión, hermanos, nuestra relación como hermanos en Cristo, como familia de fe, debe ser santa, sana. Y en esto tenemos que practicar mucho, porque ejemplo nos dejó el Maestro. Ahora bien, seguimos. Dice, el que sana todas tus dolencias. Y yo pensaba, ¿no? Y seguramente yo mirando un poco o recordando un poco la historia de David, él también experimentó esto. El que sana todas tus dolencias. ¿Por qué? Porque el pecado te sumerge, porque el pecado te lastima, te hiere. Y acá el Señor se encarga, por eso le decía, es importante el orden que David viene expresando esto. Porque el pecado te lastima, el pecado te hace doler, el pecado te hace llorar, el pecado te hace sufrir. Y acá el Señor dice, el que sana todas tus dolencias. Pero también podemos ver otra faceta, que podemos decir, la vida también a veces nos trae tristeza. Por ejemplo, que alguien familiar se vaya a la presencia del Señor. Produce tristeza, produce dolor. O que alguien esté enfermo, produce también preocupación, tristeza. Entonces, el Señor sana las dolencias, suaviza los dolores, las tristezas. El Señor no solamente que perdona, sino que sana. Y esta es una realidad. Y David lo vio y lo experimentó. Por eso que dice, alma mía, no te olvides de esto porque lo viví. Pero el otro punto es el que rescata del hoyo tu vida. El pecado te lastima, te hace doler, te hace llorar, pero también te hace meterte en un lugar que a veces cuando se peca está en un pozo. Por eso que el salmista también dice que el Señor nos rescató del lodo, del hoyo, del lodo cenagoso del pecado. Nos sacó de ese lugar. Y acá cuando habla de rescata, que te rescata, habla de restauración. El Señor no solamente te perdona, te sana, sino que te restaura. Qué lindo es tener presente estas cosas.
Y David lo experimentó. Pero esto nos hace bien a nosotros. Nos hace recordar. Y nos hace, pero no solamente recordar de lo que el Señor hizo, sino lo que el Señor está haciendo hoy, hermanos. Nos rescata, nos restaura. Qué lindo es saber que tenemos un Dios lleno de amor. Como pasó con la mujer adúltera. Le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es perdonar y eso es restaurar. Pero también me acordaba, hermanos, fíjense lo que dice en el Salmo 55, 22. Acompáñenme a leer este salmo, este pasaje. Salmo 55, 22. Lo que dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ahora también pensaba, ¿saben qué? Lo que le pasó al hijo pródigo. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo. Podemos meditar en todo esto, pero me quedo con una imagen, con una escena de que cuando vino el hijo pródigo, el padre lo abrazó, le cambió la vestidura, hablando de restauración, le cambió la vestidura y le hizo algo muy importante, muy, muy, muy importante. ¿Saben qué? Le puso el anillo. El anillo que lo identificaba como hijo de él. Lo identificaba como la familia, que pertenecía a la familia. Ahora, cuando yo meditaba en esto, ¿en qué pensaba, hermanos? Pensaba en que el Señor a nosotros nos restaura y nos pone en un lugar de privilegio. Si ustedes se acuerdan en el pasaje de 1 Juan capítulo 3, verso 1, dice, habla del amor del Padre que nos llama hijos de Dios. También nos vamos a San Juan capítulo 1, verso 12, que dice, los que creen en Jesucristo, el Señor le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también nos vamos a Romanos capítulo 7, donde dice que el Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y acá estamos hablando de la Trinidad de Dios, que dice que usted y yo somos hijos de Dios. ¿No le parece poco? Qué privilegio, hermanos. Eso es restauración. Y el Señor dice, el que rescata del hoyo tu vida, nos saca y nos pone de vuelta. El Señor nos restaura y nos pone de vuelta y nos pone en un lugar de privilegio porque somos hijos de Él. Y porque el precio fue muy grande. Se pagó un precio muy elevado. Como dice también la palabra de Dios, que no fuimos rescatados ni con oro ni con plata, sino que el precio fue la sangre de Jesucristo, el del Hijo de Dios, el que decía y se escuchaba la voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Seguimos, porque la hora se pasa. Dice, el que te corona de favores, te corona de favores. Y yo pensaba en las bendiciones de Dios, en Filipenses capítulo 1, verso 3, en la paz que te da el Señor, en Filipenses 4, 7, la bendición era en Efesios capítulo 1, verso 3, y la paz de Dios en Filipenses 4, 7. Él nos da libertad, dice en 2 Corintios 3, 17. Ahora, hermanos, te corona de favores. Nos corona, nos da paz. Y cuando estábamos sumergidos en ese hoyo, con el pecado, lastimados, no teníamos paz. No teníamos paz. Entonces, hoy podemos gozar de esa paz, gozar de esa bendición, gozar de esa libertad, hermanos.
Libertad porque las cadenas del pecado, los grillos que nos tenían atado a la esclavitud del pecado se rompieron. Cristo lo rompió y nos hizo libres. Pero también no solamente las bendiciones espirituales, sino que también bendiciones materiales. Si vamos al Salmo capítulo 37, versículo 25, dice, tampoco dejará que ningún justo mendigue pan. ¿Qué promesas, hermanos? Y yo creo que acá el salmista David experimentó todo eso. David estuvo entre 5 y 7 años vagando en el desierto, que lo seguía Saúl para matarlo. Pero él aprendió la lección del Señor. Fue el tiempo donde él estuvo sufriendo, pero también experimentó caer en pecado, pero también experimentó el perdón del Señor. Experimentó que le sanó sus dolencias, le alivió su dolor, se curó de esa lastimadura, pero también experimentó la restauración. Y por último, hermanos, dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Que sacia de bien tu boca. Ahora, cuando uno está ya en la peña firme, restaurado, sanado, perdonado, bendecido, nuestra boca se sacia de bien. Y podemos hablar, podemos transmitir el amor del Señor, podemos hablar de la esperanza que hay en un Salvador. Podemos hablar de un lugar en el cielo que nos espera, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que esta tierra estamos aquí de pasada. Nuestra boca se sacia de bien, de dar el mensaje de amor. ¿Por qué? Por lo que el Señor hizo, hace y hará en todo este tiempo. Hermanos, que el Señor nos ayude a también experimentar. Lo podemos hacer, porque acá David estaba solo y vuelvo a decir, se analizaba, pero también se exigía como persona, decir, yo no me tengo que olvidar lo que el Señor hizo por mí. Y acá ahí empieza el relato. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a no olvidarnos, como decía David, a no olvidarnos lo que Él ha hecho con nosotros, está haciendo y lo que va a hacer con cada uno de nosotros. El Señor es soberano. El Señor es dueño de nuestra vida, hermanos. Y cuando nosotros le dejamos que Él vaya obrando, que Él vaya trabajando en nuestro ser, que Él vaya haciéndonos madurar y entender los propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros, vamos a dar gloria a nuestro Dios. Pero como comenzaba este salmo, bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Que en esta noche, hermanos, hemos tenido buenas noticias con las oraciones contestadas. Y falta. Y no sabemos qué va a pasar mañana, pero, hermanos, descansemos en la presencia del Señor. Descansemos en Él. El Señor, a Él no se le escapa nada. Él tiene control de todo. Tiene el control de tu vida y tiene el control de mi vida. Y si respiramos y estamos vivos es solamente por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y que en esta noche a Él sea la gloria, a nuestro Dios. A Él sea la honra, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Y como decía en la canción que escuchamos, adoremos al Señor.
ensalcemos su nombre, porque Él es bueno con cada uno de nosotros. El Señor les bendiga y que la gloria sea únicamente para el Señor. Amén.